La actividad física es una gran aliada para nuestra salud y cada vez más ecuatorianos deciden ejercitarse. Aunque no hay barreras de género ni edad para hacerlo, sí hay elementos esenciales que tiene que tomar en cuenta quien practica ejercicio con cierta regularidad y aquellos que lo hacen de manera permanente. Uno de esos factores a considerar es la alimentación, y es importante identificar las necesidades que debe cubrir cada persona. Este es un primer reportaje para entender la relación entre nutrición y deporte. Es el entrenamiento que no se ve. Protege de calambres y lesiones. Potencia la fuerza y la resistencia. Acelera el camino hacia la meta. Así de importante es la nutrición cuando hacemos deporte. El principio es simple. Toda actividad implica un desgaste de energía y cuando este es de cierta intensidad, ese consumo tiene que ser sustituido estratégicamente. Ese gasto adicional representa un incremento de macronutrientes, puede ser hidratos de carbono, proteínas, grasas o micronutrientes que vienen a ser vitaminas y minerales. Entonces, dependiendo de cada caso, el incremento se va a dar de acuerdo al tipo de deporte que practica y con qué frecuencia lo hace. Por ejemplo, yo me gusta la bicicleta, hago ciclismo 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, entreno 1 hora y el fin de semana hago un fondo, sábado o domingo de 3 horas. Entonces siempre va a haber un cálculo en base a esas calorías que yo estoy gastando por el tiempo que hago la actividad física. A Diego el deporte le llegó en la sangre y en los últimos años ese gen se ha intensificado aún más. Sin embargo, llegado a un punto parecía que su rendimiento se estancaba. El deporte empezó porque mi papá fue un gran ejemplo y una gran guía para mí. Él es triatlonista, ha hecho unos 3-4 Ironmans, incluidos el de Manta y uno en Cartagena. Hemos hecho juntos uno en Galápagos igual y él ha sido una de las personas que me ha motivado para seguir esta vida deportiva. Yo antes hacía deporte ocasionalmente, era más un deportista de oficina, que salía y corría 5 kilómetros, hacía una máxima de 10, competía en las carreras 10K, 15K. El día de hoy hago mucho más deporte, hago el ciclismo como base y las otras 2 disciplinas que son la natación y el running que los hago también dentro de la semana. ¿Qué comía yo antes? Comía todo lo que podía. Tenía hambre, comía grasas, se puede decir snacks en la mañana que hacían que mi rendimiento sea lento y no era el adecuado. Pasé a tener calambres innecesarios que hicieron que yo tenga contacto con una nutricionista. Mi nutricionista lo que me recomendó es bajar totalmente las cargas de azúcar, grasas saturadas, grasas no saludables y cambiarlas por grasas saludables. Esto hizo que mi rendimiento mejorara y que se acabaran los calambres. Muchos deportistas dicen que es del 60-40, 60% para la alimentación y 40% para el entrenamiento. Yo creo que es inclusive un poco más, porque la correcta alimentación hace que uno conozca nuestro cuerpo y podamos saber los límites a los que podemos llegar. Para un deportista, cubrir sus necesidades de alimentación es fundamental. Sin embargo, eso no quiere decir que se pueda consumir calorías más de la cuenta. Tanto el déficit como el exceso de nutrientes comprometen el rendimiento y la salud. ¿Qué pasa si no cumplo con ese requerimiento adicional? Entonces ahí va a haber en cambio ya un proceso en el que el cuerpo va a sentir mucha fatiga, ¿sí? El músculo no va a lograr regenerarse, entonces si el músculo no se regenera bien, no va a crecer y si no tengo una suficiente masa muscular, no voy a lograr cumplir con el objetivo deportivo. Segundo, voy a estar más propenso a tener lesiones. Sí, es mucho más fácil que alguna caída se fracture el hueso porque el músculo no está fuerte. Y tercero, pueden también disminuir lo que son las defensas, ¿sí? Porque no tengo suficiente energía que me permita una adecuada producción de las células de defensa. Entonces mis defensas empiezan a bajar, el sistema inmunológico se deteriora y en ese sentido es más fácil que contraiga cualquier enfermedad también. Cuando como demasiado, en cambio puede ser que o bien logra como acertarle ya justo
y se mantiene en el peso. Por ejemplo, yo comencé a hacer deporte con un ligero sobrepeso, con un índice de masa corporal de 27, digámoslo así. Entonces, claro, no estoy en mi peso ideal, como bastante, pero la persona piensa que haciendo el deporte va a lograr bajar de peso. Entonces, si se está excediendo de calorías, con ese deporte un poco va a compensar, no va a lograr bajar de peso, ¿sí? O a su vez, si ya es demasiado ese exceso de calorías, sí va a empezar a ganar más grasa corporal que músculo también. Entonces, en ese sentido, sí hay que cuadrar también bastante lo que es el requerimiento diario, ni más ni menos. Ahora bien, ¿en qué momento un deportista necesita una guía nutricional? Para saberlo, hay 3 categorías. Quienes hacen simplemente actividad física, quienes practican deporte y quienes compiten en alto rendimiento. Porque en realidad es un término muy distinto realizar deporte a realizar actividad física. Que la actividad física es justamente eso, que la recomendación básica, los 30 minutos diarios, los fines de semana, que la gente por lo regular tiene más tiempo. Pero ahí, en ese caso, se le llevaría una alimentación general, como que las especificaciones generales de las frutas, que consuma más frutas, vegetales, porque de por sí no cambiaría nada. Hablaríamos ya de un deportista cuando él sigue un plan de entrenamiento, lo hace con una frecuencia de unas 3 veces a la semana, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el gasto calórico que va a tener este deportista va a depender justamente de esta frecuencia. Para un deportista de alto rendimiento es fundamental el control nutricional. En el caso de quienes practican una disciplina con regularidad, también es muy importante seguir un plan nutricional y también un chequeo deportológico que asegure que nuestro cuerpo es apto para un deporte específico. Lo más importante siempre que hablamos nosotros de deporte es que vamos a llegar a competir. Aunque yo llegue último unas 10K y es competencia y es el primer lactante. ¿Voy a competir o voy a hacer algo más ligero? Si voy a caminar suavito, quizás no. Y comenzamos a tomar otros antecedentes. Por ejemplo, soy hipertenso, tengo sobrepeso, tengo obesidad, mi familia alguien se ha muerto con un accidente cerebrovascular o de muerte súbita, tromboembolia pulmonar. Después voy viendo qué hago en la vida. Yo fumo, ingiero alcohol, ¿qué edad tengo? Hay un punto radical en el Colegio Americano de Medicina del Deporte que te dice 35 años. Si tú tienes 35 años y 2 antecedentes como fumar o mucho sedentarismo o estoy gordito, cualquiera que sume, ya necesitas una prueba de esfuerzo. Con mucha mayor razón, si tengo 45 años y probablemente soy mujer y ya tengo un estado de menopausia. Y la otra condición es cuando hago cosas muy agresivas o muy fuertes. Hago un levantamiento de mucha carga, o quiero ir muy rápido, o quiero prolongarme haciendo demasiados kilómetros en la vida. Entonces, viendo el objetivo que tú haces, vas a analizar que ya necesitas una valoración por un médico especialista en medicina del deporte. Los exámenes a los que un deportista debería someterse antes de comprometerse a una disciplina incluyen la valoración de su historia clínica, evaluación física y exámenes complementarios de ser el caso. Ahora vamos a hacer una prueba de esfuerzo en tapiz rodante, una prueba de esfuerzo completa que consiste en tener un monitor de pulso cardíaco, un electrocardiograma de 12 derivaciones y aquí está la máscara que ya le vamos a instalar para medir gases directo, que es el VO2 máximo y la calorimetría de esfuerzo. Entonces ahora voy a colocar los electrodos. Estos electrodos nos ayudan a sacar el electrocardiograma, lo que va a medir la conducción eléctrica del corazón y con lo que podemos descartar trastornos electroconductivos, hipertrofias, infartos o arritmias. La arritmia es que el corazón lata con mucha fuerza y no en un ritmo constante. En este tapiz rodante voy a ir incrementando inclinación y velocidad a la banda. ¿Hasta cuándo? Hasta tener la muestra deseada, a ver cuánto es el maximal propio del deportista o hasta que el deportista pida parar. Se podría pensar que este tipo de control está destinado exclusivamente para competidores de alto rendimiento, pero no es así. De hecho, son los deportistas amateur quienes más corren riesgos. El deportista convencional ya no es tan recreativo como nosotros pensamos. Es una persona que saltó al alto rendimiento y le llama recreativo porque no vive de eso. Pero corre más riesgo que un profesional que tiene mucha mayor vigilancia, economía y sabe más del tema. Las personas que yo les digo recreativas
Se hace una prueba de esfuerzo para ver que probablemente no tengan riesgo y entrenan con alguien que no es licenciado en educación física, no es metodólogo, no tiene una planificación estructurada anual, compite cuando él cree, no cuando debe. Entonces, es como siempre ir al filo de la navaja. El riesgo más común generalmente es un evento isquémico que te va a llevar a un infarto de corazón. El evento isquémico quiere decir que un rato ya no pasó sangre por una arteria coronaria y un sector del corazón se murió. Después vienen complicaciones cuando le llevamos a la práctica deportiva un poco más de tiempo y desmesuradamente, por ejemplo, el crecimiento del corazón, que a mí me complica mucho más cuando es para adentro, eso se llama una hipertrofia concéntrica. Puede haber arritmias por mal entrenamiento, puede haber trastornos electrolíticos que lleven a un paro cardíaco. En los últimos años, con las largas pruebas de ultramaratones, con los Ironmans que tenemos, insuficiencia renal también he visto. Quiere decir que durante el evento deportivo el paciente dejó de filtrar. Una vez pasada la evaluación médica, viene el diseño de un plan nutricional. Para eso se toman en cuenta varios factores. Existen varios factores, pero entre los principales estarían, por ejemplo, la edad, el sexo, también la composición corporal del individuo en ese momento. Claro que también tendría que ir de la mano con los objetivos nutricionales que tenga el deportista. La edad, porque por ejemplo, a partir de eso, si es que es un niño, también se tendría que tomar en cuenta adicionalmente el gasto calórico que conlleva el crecimiento, por ejemplo, que es algo que en una persona adulta ya no está presente. Es importante distinguir entre la nutrición de un hombre y una mujer, porque en el caso de la mujer hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, el periodo menstrual. Entonces, el momento en el que se encuentra puede determinar si es que el gasto calórico es más elevado o no. Adicionalmente a eso, como ya practica un deporte, sí hay que tener muy en cuenta todo lo que es la duración, la intensidad y la frecuencia de los entrenamientos. Y aparte de eso, también hay que tener en cuenta que puede haber deportistas que tengan alguna enfermedad detrás, entonces también debería tomarse en cuenta al momento de hacer un plan de alimentación. Puede haber deportistas que tengan diabetes, que a veces, en muchas ocasiones, algunas personas lo podrían considerar como una limitante, pero no es así, porque hay deportistas que tienen diabetes, son incluso de alto rendimiento y pueden practicarlo con total normalidad. Lo que sí, siempre el plan de alimentación debe ir acorde a sus necesidades nutricionales. Y en cuanto a otro tipo de condiciones o enfermedades, tal vez alguna en la que haya molestias en los huesos o ese tipo de molestias, sí podría limitar un poquito lo que es la movilidad y el tipo de deporte que se practique. Pero en general sí se puede realizar en sí cualquier tipo de deporte, va a depender mucho también de los gustos, las preferencias de las personas, entonces iría más también acorde a eso. La próxima semana, los mejores alimentos para antes, durante y después de hacer deporte. Además, distintas maneras de hidratación dependiendo de la actividad deportiva.